Iniciamos nuevamente con un saludo, muy buenas noches a todos los participantes. Espero que ya estemos un poco más. Ah, no, seguimos 9, no estamos muchos. Bueno, para esta semana vamos a hacer una revisión un poquito de lo que consiste las orientaciones didácticas, es decir, el trabajo que corresponde a esta semana. ¿Sí? Recordemos que en la anterior sesión hemos trabajado sobre los momentos metodológicos de nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo, es decir, sobre la práctica, teoría, valoración y producción. Muchos de los maestros hemos puesto ya en práctica, tal vez con algunos errores, tal vez con algunas dificultades, con muchas dudas en un principio, hay que reconocerlo, nadie la manejaba bien, y hemos hecho modificaciones y adaptaciones de estos momentos metodológicos con resultados agradables en algunos casos, otros no tanto, pero al final hemos hecho nuestra propia adaptación y de alguna manera hemos logrado personalizar, diremos sanamente, los 4 momentos metodológicos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una experiencia propia. Ahora es el momento de poder hacer producción y ponerlo en un ensayo. Es por eso que la actividad es la redacción de un ensayo. Enseguida vamos a ver las características que debería tener un ensayo. Bien, ¿cuáles son las consignas que debemos seguir? Primero, realizar una lectura bastante crítica, uno, de lo que ya se tiene dentro de plataforma, ¿no? Del texto académico 3, y también el material de apoyo que está en plataforma y es cómo se realiza un ensayo, que está aquí, es esta. ¿Qué es y cómo se realiza un ensayo? Hay una clasificación, no es mucho, son 4 hojitas nada más. Sí conviene. Una vez que se han hecho las dos lecturas, la segunda de qué es y cómo se realiza un ensayo nos da las pautas para hacer un ensayo. ¿De qué? Del primer texto, ¿no? Entonces, en base a la lectura de ambos textos, debemos redactar un ensayo. En este ensayo se debe exponer de manera un poco profunda, madura, crítica y teniendo una interpretación personal acerca de los momentos metodológicos que nosotros los aplicamos en aula. Eso es lo que hay que hacer. Un ensayo. Muy bien. Esa parte ya nos quedó claro. El formato de la presentación va a ser, bueno, va a tener una introducción, un nudo o cuerpo y una conclusión. Listo. Los anexos solo si son necesarios. ¿Ya? El, yendo a la estructura como tal, a su formato, va a ser en tamaños carta, el tipo de letra, la fuente va a ser Time New Romance, el número 11, con un interlineado de 1.5, márgenes, como nos indica, todos son de 2.5, a excepción del izquierdo, que es de 3, y la numeración de página va a ir en la parte inferior a la derecha. Debe estar enviado en Word, nos piden eso. Debe estar entre 3 y 5, un mínimo de 3 hojas y un máximo de 5 hojas, ¿ya? Entonces, 3, 4 estaría muy bien, 4, 5 también, más de eso ya no, por favor, y menos de eso ya no es necesario. El archivo obviamente debe ser subido con las siguientes características técnicas del archivo, ¿no? Apellidos y nombres del diplomante y la semana en que fue desarrollada. Aquí nos pone un ejemplo. Aquí pone nombre y apellido, pero aquí dice apellidos y nombres. Bueno, creo que mejor tomamos en base al ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a ser? Un ensayo. Los recursos, bueno, sus ordenadores, el texto, plataforma y textos de apoyo que puedan usar. ¿Qué es lo que se va a valorar? La precisión, la capacidad de reflexión y la capacidad de síntesis. Además de que debemos tomar en cuenta que aquí nos dice la interpretación personal. Eso también se va a tomar en cuenta en la lectura y la valoración de este trabajo. Y como segunda actividad tenemos la participación activa del foro académico. Recordemos que esta participación es un proceso comunitario, o sea, no es lo que yo ponga y no me interesa nada más, ¿sí? Leamos,
lo que dice el compañero, la compañera, el colega y en base a eso seamos propositivos, hagamos aporte. No copiaremos ni pegaremos lo que dice él, nada más, ¿no? Entonces, en el foro, según su punto de vista, hay una pregunta que debe ser respondida. ¿Qué tipo de estrategias aplica su persona, o sea, yo como individuo, como ser humano, como profesor, como maestro, en cada momento metodológico? Y también indique en un cuadro comparativo los beneficios y dificultades, los pros y contras, lo bueno y lo malo, de cada uno de los momentos metodológicos y en la práctica educativa. Obviamente hay algunos momentos que los tenemos, en los que nos enfocamos más. Yo quiero ser muy, muy honesto en el área de matemáticas, me enfoco mucho en el saber, eh, perdón, en la teoría, me interesa mucho que dominen eso. Mm, Bueno, eso es lo que personalmente en el área de matemática. No somos tan reflexivos al final, sino ese espacio al final queda medio corto siempre. Enfoco mucho más mi esfuerzo en ese momento metodológico, ¿no? Porque, bueno, la dimensión que me interesa desarrollar también mucho es el saber, bueno, pero eso es por la especialidad. Cada uno tiene características diferentes y yo no quiero decir que yo hago esto y todos deben hacer, no, obviamente, pero a mí me falta tiempo. Y creo que todos sufrimos con eso, ese problema del tiempo, ¿no? Entonces, por favor, de acuerdo a su práctica educativa, cuáles son los momentos y de acuerdo a cada momento metodológico, cuál es la estrategia que utilizan más, ¿sí? Además, el participante deberá aportar criterios que fortalezcan el aprendizaje comunitario de acuerdo a esa tarea, ¿no? Recuerda que debe ser sustentado su aporte, no decir sí porque sí. Entonces, nuestra segunda actividad es el foro académico que debe responder a la pregunta: ¿qué estrategias aplica cada uno de nosotros? Pregunta personal para cada momento metodológico. Bueno, y eso se va a hacer en la plataforma virtual y de acuerdo al texto. Un consejo: primero ingresen a Word, háganla, redacten y luego para que sea copiar y pegar. Sé que algunos tienen, bueno, cuidado, pero aún así, el Word tiene un corrector ortográfico, por lo menos ortografía, un poco garantizamos, ¿no? Que esté más o menos bien. Muchos creo que lo hacen directamente en el foro, escriben y creo que alguna que otra palabrita se les va. Redacción, por ejemplo, no tiene el rigor. Word no, o sea, tiene mayor rigor en la corrección ortográfica, gramatical, que el foro. Y entonces, por favor, les pediría sugerencia. Abran su Word, escriban ahí, redacten lo que consideran, lo que quieren poner dentro de plataforma y luego copiar y pegar nomás ya, ¿sí? Bien, entonces aquí, entonces el foro, creo que ya tenemos todos una idea, ¿no? Aquí, ¿qué es y cómo se realiza un ensayo? El texto, aquí está, y nos plantea todo esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, lo que hice ha sido un poquito eh, simplificarlo, diríamos así. Ya, lo más importante del texto, en este caso, y decir qué cosa conviene y qué cosa no. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es un ensayo y cómo debemos realizarlo. Primero, ¿qué es un ensayo? Ya, simplemente es un escrito no muy largo, o sea, no es un artículo académico que debe llevar más. Esto es un ensayo, es algo corto, ¿ya? Que expone con, fíjense, los mismos términos que nos piden: hondura, o sea, de manera profunda, madura y sensible, una interpretación muy personal. No estamos hablando de una interpretación global, no es lo que dice que va a ser según la ley, no. Sí, según la ley decimos, existen 4 momentos metodológicos a los que les debemos poner el mismo tiempo, el mismo esfuerzo. Eso, pero en ese caso no es una interpretación personal, ¿no ve? Es una interpretación desde el punto de vista de la ley. Personalmente, yo he dicho hace un momento, me enfoco
le doy más esfuerzo y más tiempo a la parte del, no tanto de la práctica, sino más de la teoría. Y la producción, un poco dejo más para, como tareas, digamos así, para la casa, ¿no? Entonces, una interpretación personal sobre cualquier tema. En este caso, el tema son los momentos metodológicos que se tienen, ¿sí? Ahora, no lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. No estamos diciendo que esté bien o que esté mal. La teoría, la práctica, la valoración, la producción, los momentos metodológicos, no estamos diciendo que si están bien o están mal, que deben cambiarse. No, eso no nos interesa. Eso está ahí y está ahí. ¿Ya? Ahora es cómo yo como maestro lo tomo a la teoría, a la práctica, a la valoración y la producción. Eso es lo que nos interesa que esté en el ensayo. La actitud personal. ¿Ya? Que nos dice que podríamos partir de una hipótesis, una idea, qué sé yo, ¿no ves? Entonces, lo que nos interesa dentro de lo que es un ensayo es hacer la interpretación personal, no definirlo, no valorar lo que estoy queriendo o de lo que estoy queriendo hablar, ¿sí? Entonces, primero definamos eso bien claro. Es solo la interpretación personal, en este caso de los 4 momentos metodológicos que tenemos, que están en la ley. ¿Listo? Pero de manera personal, o sea, no puedo decir yo, repetir nada más lo que está en la ley, ¿no? La práctica es el momento en el que se van a tomar en cuenta los valores y los conocimientos previos, la experiencia, el contacto con la realidad. No, eso es lo que está en la ley. Lo que me interesa es lo que yo puedo pensar como maestro. Bien, ahora, hay dos tipos, esencialmente el texto nos indica esto, que hay dos tipos de ensayo, el ensayo literario y el ensayo científico. Ya, en nuestro caso, el literario medio que queda, diremos así, no se acomoda tanto a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ya, entonces, en nuestro caso, el ensayo científico es el que se acomoda más a lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque tiene un razonamiento científico. Es decir, nosotros tenemos que ser críticos con respecto al tema que deseamos abordar desde el punto de vista de nuestra realidad. O sea, nosotros, los maestros, somos los que vemos en aula. Entonces, nuestro enfoque va a ser en ese lado, nos vamos a apoyar más en este tipo de ensayo científico. Bien. Ya estamos 11, qué bien. Ya me estaba preocupando, dije, ups, ya. Ahora, tenemos también los tipos de ensayo, son 4 tipos de ensayo. Obviamente hay algunos que se acomodan más y otros que se acomodan menos, dependiendo qué es lo que queremos hacer o qué enfoque queremos darle. Si voy a hablar, voy a empezar primero eliminando el último, un ensayo poético, porque no es tanto lo que nosotros necesitamos en este caso, ¿sí? No nos interesa mucho el sentimiento que nos origina los 4 momentos metodológicos y la forma en que puedo, o sea, expresarlo de una manera sensible, no. Me interesa ser más práctico, ¿sí? Más pragmático, habría en todo caso. Bueno, entonces los que sí nos pueden usar un ensayo expositivo. ¿Qué quiere decir expositivo? Simplemente se presenta la información, ¿sí? O sea, de acuerdo a la interpretación, esto es lo que sucede, ¿ya? Simplemente estamos explicando qué es lo que pasa, es expositivo. El ensayo argumentativo. Ya me parece que hubo un error. Vamos a corregirlo enseguida.
¿sí? Terminamos esto. El ensayo argumentativo, bueno, aquí no nos interesa tanto qué es lo que pasa, sino el por qué pasa. Es decir, en el momento de la práctica, los alumnos se sienten motivados. Eso sería expositivo. Hay mayor participación de ellos. Si voy a usar un ensayo argumentativo, o tal vez un poco mezclar entre ambos, tendría que ser, en el momento de la práctica son más participativos porque por esta situación, por esto, un conjunto de que podemos definir, ¿no? Luego tenemos el ensayo crítico, otro tipo de ensayo, pero que emite el juicio, pero no solo personal, sino un juicio de consenso. Entonces, el ensayo crítico describe, hace un análisis profundo de un determinado, de algo que está sucediendo. En este caso, de cada uno de los momentos metodológicos tendríamos que hacer. Por lo que los que se acomodan un poco más es expositivo y argumentativo, porque vamos a poner un criterio un poco más personal. No, no quiero decir que no pueden hacerlo de forma poética, sí lo pueden hacer. No sería muy práctico, diremos así, pero se lo puede hacer sin ningún problema. ¿Ya? Bien. Entonces, ensayo expositivo o argumentativo, recomendable. Pero ojo, por favor, no estoy diciendo que sí o sí solo tienen que hacer eso. Si alguien considera que puede hacerlo un poco más crítico, pues bárbaro, adelante, no hay problema. Bien, pasemos a ver las partes en las que tiene un ensayo. ¿Sí? Y tiene tres. La introducción, el cuerpo y las conclusiones, o introducción o planteamiento. ¿Qué es lo que va a ir en la primera parte de su ensayo? Como hemos dicho que van a ser aproximadamente unas 3 hojas a 5. Vamos a suponer que vamos a poner 4 hojas, término medio, ¿ya? Bueno, no cuenta la carátula, por favor, cuidado que pongan la carátula, ya está uno, y los anexos, bibliografía otro, y ya está, no. La primera hoja tendría que ser aproximadamente para la introducción. ¿Qué vamos a poner en la introducción? Básicamente, hay que enganchar aquí al lector con algo que es la pregunta. Esa pregunta va a ser, en este caso, enfocada o que llame a cuestionar estos momentos metodológicos. ¿Cuál de los momentos metodológicos? ¿Cómo relaciono los momentos metodológicos? ¿De qué manera me sirven? ¿Cómo articulo los momentos metodológicos? O sea, vayan a armarlo a través de una pregunta. De tal forma que al que vaya a leer quede la duda. Ah, ya que lo planteas así, yo no había pensado, yo simplemente usaba, pero no había pensado las ventajas, las desventajas, la utilidad, qué sé yo, todo el conjunto de elementos extras que pueden venir aquí. Ya, entonces en la introducción hacemos la, la atrapada del lector con algo que sea con un gancho, basado en una pregunta sobre los momentos metodológicos. Y repito, va de ustedes y al decir, ¿de qué manera me sirven los momentos metodológicos? ¿Cómo los utilizo? ¿Cómo articulo? Eh, ¿Qué tan importante es? ¿Qué qué tanto de tiempo debo dedicarle para que todo el ensayo vaya medio girando en torno a eso, ¿no? Bueno, después de eso entramos al cuerpo o al desarrollo, y aquí ya sí hacemos un poco ya de desglose, que es la parte más grande, más amplia, obviamente, de lo que es la interpretación de cada uno de los momentos metodológicos en este caso. ¿Sí? Va su criterio personal, recordemos esto, que no es, que debe ser una interpretación de su propia experiencia, no es lo que dice la ley. La ley dice una cosa, pero nosotros los maestros hemos puesto en práctica y hemos determinado por experiencia, hemos visto que esto es así, o esto es, repito, yo lo dije desde el principio, para mí la práctica tiene un determinado tiempo, pero más tiempo, más energía, más esfuerzo pongo en la teoría.
a través de ejemplos, de comparaciones, de participación en clases, o sea, la manera que más puedo, pero para fortalecer y profundizar eso, porque generalmente he visto una base un poco débil en el área de matemáticas, hablo. Pero eso es un criterio personal. Por eso, en el desarrollo va su criterio personal. ¿Sí? Haga esto. Pueden ustedes reforzar esto a través de citas, ejemplos, pruebas, lo que ustedes deseen. ¿Sí? Yo, ¿por qué lo digo por, ¿con qué ejemplos? Porque sé que, por ejemplo, repito, qué redundancia, perdón, yo sé que en los cursos previos, cuando llegan a mí, primaria, y tal vez algunos primeros o segundos de secundaria, dependiendo del curso que estés regentando, las matemáticas no la han visto de manera muy dinámica, la han visto un poco mecánica, y es algo con lo que yo he chocado. Por eso debo dinamizar de otra, tratar de tomar más tiempo, más recursos, eh, más medios para hacer que la matemática se vea como algo bonito, algo divertido, algo gracioso inclusive, ¿no? Ya, pero estoy justificando el por qué. Entonces, en el desarrollo, el escritor, nosotros, ponemos los argumentos y las justificaciones del, en este caso, de por qué, para mí, cada uno de los momentos metodológicos representa o simboliza o lo ejecuto o lo realizo de esta o de esta otra manera. ¿Ya? Pueden poner ejemplos, pruebas, citas, lo que ustedes deseen. Y por último llegamos a la conclusión. En la conclusión, podemos comprobar o desaprobar. Sí, decir, estoy de acuerdo con la ley que diga que los 4 momentos, o no estoy de acuerdo. Y para matemáticas, yo no estoy de acuerdo. Que son importantes los 4 momentos, sí, pero considero que es más importante el momento de la teorización. Práctica y teoría, para mí son los más importantes. Un poco más importantes que la valoración y la producción. No quiero decir que no sean importantes, ojo, pero esto es un criterio personal, ¿no? Entonces, como persona, yo estoy aportando, estoy diciendo lo que yo pienso, pero no estoy diciendo solo lo que pienso porque, bueno, porque se me ocurrió ahorita, ¿no? Sino porque a través de los años, a través de la experiencia, eh, a través de lo que el día a día en el aula me ha mostrado, es lo que estoy hablando. He visto estudiantes con buenas intenciones, pero con una base muy débil en el área de matemáticas. He visto que a muchos les gusta, pero hay siempre un pero, ¿no? Que matemáticas requiere más esfuerzo, más trabajo, no se lee, se practica y se debe entender y no estamos habituados a además de que estamos ligados a otras áreas como una lectura, por ejemplo, lecturas de comprensión, que no se tiene. Leen un problema, un clásico problema, digamos, de que una casa está a 10 kilómetros y yo tengo y otra casa tanto, se forma un triángulo o lo que quiera, y los chicos no pueden ni graficar eso. Entonces, vean que yo puedo argumentar de esta manera el por qué creo que es importante un poco hacer prácticas y teorías más que valoración y producción personalmente. Entonces, en la parte de la conclusión, cada uno de nosotros dirá si está de acuerdo o no está de acuerdo o con lo que se ha mencionado desde el principio, o qué partes sí, qué partes no. Estamos hablando aquí de 4 momentos metodológicos, ¿no? Entonces, no todos estamos con la misma mirada, ni por la experiencia, ni por el área, ni por nada. Entonces, tenemos diferentes miradas y eso es importante que podamos plasmar aquí en las conclusiones. Entonces, vamos a tener una hoja de introducción, una hoja de conclusión y 2 de desarrollo, por ponerle algo así, ¿no? Un 25. Oh, perdón, escuché. Tenemos un 25% de introducción y un 25% de conclusión y un 50% de desarrollo, aproximadamente, ¿no? Para tener una idea. Bueno, esas van a ser las partes que debe tener el ensayo y listo.
Ahora, lo que nos han dicho, la extensión del ensayo va a ser de 3 a 5 hojas y y lo que va básicamente es lo que tiene que estar bien clarito dentro del ensayo. ¿Cuál es su tesis? O sea, ¿en qué están empezando? ¿Con qué están pensando? ¿No ve? El desarrollo de pros y contras y, bueno, el resumen nomás, ya, tiene que estar así clarito. Si hablamos del estilo que va a tener nuestro ensayo, debe ser claro, ¿sí? No usamos un lenguaje muy ambiguo, muy estilizado, no. Sí, dentro de lo que corresponde, estamos haciendo un ensayo, no es un artículo, por lo tanto no requiere tanto rigor académico y científico, ¿no? Entonces, debe ser conciso, claro, preciso, coherente, consistente, sustentado y debe tener una finalidad. Son las reglas básicas. Y nos está poniendo y describiendo en el texto, por si acaso, aunque es redundante, pero obviamente nos indica qué quiere decir conciso y claro, puntual, ¿no ve? No debe ir más, o sea, no vamos a argumentar con otras cosas que no nos corresponden, ¿sí? Cada uno de los argumentos que vayamos a usar tiene que tener relación con el argumento anterior y dar paso para el argumento siguiente. Eso se llama coherencia. No debe estar generalizado al azar, sino tiene que ser consistente, sólido, lo que quiere decir que va a tener su sustento a través de citas bibliográficas que pueden tenerla o a través de ejemplos. No es el que sí porque sí y el que no porque no, no. Debe tener un sustento y debe enfocarse a una finalidad, es decir, a que como conclusión el lector entienda por qué se ha planteado de esta manera y por qué el autor, en este caso, el maestro que ha hecho el ensayo, está de acuerdo o en desacuerdo en usar más de este momento, en que no exista este momento o en cambiar el orden de los momentos metodológicos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener? Primero, una evaluación, ¿ya? Eso también está, por si acaso, todo en el texto. Un poco como característica del ensayo, ¿sí? Más o menos debe ir de un punto de partida, no de un cero, ¿ya? Entonces, vamos a establecer para qué se va a usar este ensayo, cuál es el objetivo, em, y cómo se puede apoyar para cada cosa, ¿no? Hay que valorar. Realizar los juicios de valor también es muy importante. Y para hacer antes, conviene esto, una lista de razones para cada una de las justificaciones o argumentaciones que se vaya a tener. Conviene tenerlo así, papelito, esto. No se descuiden de poner ejemplos, evidencias que saquen de un lado o experiencias. Nosotros en aula y sobre los momentos metodológicos tenemos mucho que decir. No solo nuestra experiencia, sino también experiencia de los demás colegas. Ahora, lo que debe estar también dentro del cuerpo bien bonito es, tiene que haber un diálogo, ¿no? Una discusión y un diálogo que lo están haciendo ustedes mismos. Entonces, primero una lista de las cosas que sí se pueden comparar y contrastar, ¿sí? En caso de los momentos metodológicos, puede ser el tiempo, qué sé yo, los recursos, las estrategias, en cuál conviene cuál. Una vez que tenemos esta listita, ya podemos hacer cuáles son parecidos, cuáles son muy diferentes, cuáles hay más y otros no. Y nuevamente sustentamos en base a los ejemplos. Si hay algo que no está claro, pues pongamos un ejemplo o dos, o si es necesario más. Nos vamos a enfocar y no conviene decir, o sea, en las cosas que están bien marcadas, en la lista, ¿sí? En cuál es la diferencia y en qué se parece. No decir, el uno es blanco, el otro es azul. Y no estoy haciendo nada. Entonces, el uno es de un color, el otro es de otro color. No, no ve. Entonces, el uno es blanco por esto. El otro es negro, o sea, no es blanco por esto. Listo.
¿ya? Es importante. Para el ensayo también es importante que no vaya muy mezclado, sino una vez que se han definido algunos conceptos, en la primera parte, en el cuerpo ya se hace la aclaración, el ampliar de cada uno por orden, no los vayamos mezclando, ¿sí? Ahora, los criterios que van a entrar siempre van en función a lo que vas a hacer, ¿no? Puedes describir o explicar tus percepciones, no las de que en este caso nos da la ley. Y bueno, también una lista de lo bueno y lo malo que tiene cada momento metodológico sería bueno, lo que ustedes vean, ya para en base a eso ahondar un poco más en unos para aclarar de tal forma que al finalizar sus conclusiones estén ya sustentadas por lo que se dijo antes. Em, algo que deben tener en cuenta cuando estén haciendo la argumentación, todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, es decir, va una causa y un efecto, ¿no? Y no es por la ley de Newton, acción-reacción, sino porque todo, dependiendo de cómo sea enfocado cada momento metodológico, va a tener un efecto en nuestros estudiantes. Si es mucho tiempo, hay el aburrimiento. ¿Por qué? Porque ha habido mucho tiempo. O ha habido aburrimiento. ¿Por qué? O sea, si el aburrimiento es la consecuencia, tiene que haber una causa para ese aburrimiento. ¿Y cuál va a ser esa causa? Puede ser recursos inadecuados, eh, muy pequeños, poco coloridos, aburridos, mucho tiempo, qué sé yo, ¿ya? Y fíjense que aquí nos dice también, como este otro puntito, que en las materias humanísticas eh, es bueno elaborar una lista de todos los factores que puedan existir, de esos factores sobre todo que puedan influenciar en el desarrollo de la evidencia. Tengan claro que deben elegir los aspectos que más se destacan, los más importantes, ¿sí? En base a eso, recién hacer el desglose de todo lo que tienen que argumentar o decir. No, aquí se aplica mucho el dicho de que el que mucho abarca poco aprieta. Tenemos 4 momentos y de los 4 momentos de cada uno pongan 2 buenos y 2 malos, por decirles algo, ¿no? Y eso nada más. No lo busquen 10 buenos, 14 malos. Vamos a mezclar mucho al final. Cuando tengan ustedes lo bueno y lo malo de cada uno desde su punto de vista, las razones para que ustedes muestren una postura debe estar clara. Si esas son, por decirles, ejemplos, digan por qué. Yo tengo como una razón que justifique la mala o la escasa base, no diré mala porque no hay malo, pero un poco baja, tal vez un poco deficiente, bases en el área de la matemática cuando llegan a secundaria. Hay muchas cosas que no las vieron, hay muchos elementos que hay que reforzar. A veces, lamentablemente, y esto es una realidad, hasta la tabla para los problemas, comprensión lectora. O sea, estoy poniendo razones que justifiquen el por qué me tomo yo, estoy en esta posición de decir la práctica y la teoría son los más importantes. ¿Listo? Ahora, si alguien puede decir lo contrario, bueno, pensaré, ¿qué pueden decir los demás? Pero que la valoración es importante. Y aquí puedo poner otras razones, ¿no? No digo que no sean importantes, solo digo que dedico más tiempo. Además, tengo periodos de 40 minutos en horarios que en muchos casos no se acomodan muy bien no son del todo didácticos, diremos así. Poner matemáticas al final de la mañana es pesado, y eso lo sabemos bien, o poner después de tener en la mañana primero un física, una química y luego mate, es mucho para los jóvenes.
Entonces, puedo justificar el por qué no doy las otras, por qué no me apoyo, digamos, en uno o en otro, ¿no? Eso va, como les digo, dependiendo de cada uno, pero argumenten bien, ¿sí? Sus razones, y por esta razón yo tengo esta posición. Y creo que sí se puede hacer la demostración. Es decir, basado en esto y en este experimento que he hecho, el resultado mejor el resultado, promedios más altos, recuperar a los estudiantes, armar grupos de nivel, o sea, ya, ya tengo, eh, tener menos padres que vienen a preguntar y, bueno, y a reclamar por sus hijos. Entonces, habrá evidencias, si las pueden encontrar y, aunque no sean, no siempre hablo de evidencias por decirles fuentes, fotografías, videos, no, estamos hablando de un ensayo, por lo tanto, la palabra, siempre que esté respaldada, obviamente por la verdad, la palabra del colega, por haber hecho algún cambio o haber tomado una actitud frente a un momento metodológico diferente, con otro enfoque, nada más, no diremos otro, que es diferente, sino enfocado desde otro punto de vista, sano, ha llegado a mejores conclusiones, ha llevado a mejores promedios, ha llevado a mayor interés, ¿no? Entonces se puede hacer al final con una demostración, ¿ok? Bueno, ahora sí, solo nos queda empezar a trabajar. Todo, por si acaso, está en todo está acá, ¿sí? ¿Qué es el ensayo? ¿Cómo se realiza? Los tipos de ensayo. Y aquí está, desglosado. Esto es lo que necesitamos. Y aquí está. Para eso tenemos una hasta el día domingo a las 6 de la tarde, por favor. ¿Sí? Dudas, consultas ahora sí sobre lo que tenemos. Ahora por favor, ahora sí estamos prestos a. Perdón, apreté otra cosa. Vamos a hacer una captura de pantalla, ¿sí?